Bien, vamos a empezar. Y la última clase, perdón, la primera clase bueno, la anterior clase, hemos empezado a definir algunas cosas que son importantes dentro de la materia de estructuras isostáticas. Hemos definido lo que es estática, lo que entendemos por fuera, también lo que entendemos por estructura, ¿sí? Y hemos visto acerca de lo que son las articulaciones, los apoyos, y hemos hablado de diferentes tipos de apoyos que vamos a ir estudiando en este curso. El primer apoyo que vemos ahí es el apoyo móvil, ¿ya? Este de acá, el apoyo móvil, que tiene 2 grados de libertad, o sea que permite el movimiento en 2 sentidos, o sea que como es como una especie de rueda, se puede mover horizontalmente y permite que los elementos que están apoyados puedan rotar respecto a un eje Z, ¿ya? El segundo es el apoyo fijo. Entonces, el apoyo fijo no permite el movimiento horizontal, tampoco el vertical. Aquí tampoco se permite el vertical en el móvil, pero si hay un elemento que está apoyado sobre este apoyo fijo, puede tener una rotación. El otro apoyo es el apoyo empotrado. Entonces, el apoyo empotrado no permite un movimiento horizontal ni vertical y tampoco permite una rotación. Por eso no hay ningún grado de libertad. El otro apoyo, el cuarto, es la guía, donde permite un solo grado de libertad en este sentido. Lo más conocido como la guía resultaría ser lo que es un pasador, ¿sí? Hemos hablado, lo último, acerca de las cargas. Entonces, habíamos dicho que las cargas son acciones que ocasionan movimiento en la estructura. Jóvenes, recuerden que para la asistencia todos tienen que colocar presente, ya en el chat del Zoom. No se olviden de eso. Entonces, las acciones son, bueno, las cargas son acciones que actúan sobre una estructura y ocasionan el movimiento. Y habíamos hablado acerca de las cargas muertas y de las cargas vivas. Una carga muerta, la carga muerta se refiere al peso propio, ¿sí? Al peso propio del elemento, y la carga viva se refiere a la carga de servicio. Vamos a poner un ejemplo. Todos han visto un edificio en construcción, ¿sí? Ahora, imagínense que cuando el edificio está en construcción, está en esqueleto, ahí están las vigas, columnas y las losas. Hablemos acerca de la losa. La carga muerta que actúa en la losa sería su peso propio, ¿ya? Pero después se empieza a añadir algunas cosas que suman cargas. Por ejemplo, una vez que la losa está vaciada y todo bien, y se empieza a hacer la obra fina, se vacía el contrapiso, ¿sí? Muchos han debido ver lo que es el contrapiso, una capa de unos 3 a 5 centímetros de mortero. Eso también es una carga muerta. Después del contrapiso, ¿qué se pone? ¿Qué se coloca después del contrapiso? A ver, Hefner, ¿qué viene después del contrapiso? Rodrigo, a ver qué dirían ustedes.
Una capa de concreto fino, si no estoy mal, si no recuerdo. No, pues se pone la El piso. cerámica, pues. Cerámica. Ahora, ¿la cerámica será carga muerta o carga viva? Carga muerta. Eso, carga muerta es. Entonces, cuando está terminado, encima se colocan los muebles y las personas. ¿Eso sería carga muerta o carga viva? Carga viva. Eso. Entonces, fíjense que las cargas, sean muertas o vivas, tienen una acción sobre los elementos estructurales. Y es algo que nosotros tenemos que considerar y tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Hay diferentes tipos de cargas. Habíamos visto que hay las cargas puntuales, axiales, las cargas distribuidas, que podrían ser uniformes y no uniformes, y también hemos hablado acerca del tren de cargas. Entonces, todo eso nos ayuda a determinar, bueno, nos ayuda a conocer los diferentes tipos de cargas que existen y cómo éstas actúan o intervienen en las estructuras, ¿sí? Eso es importante. Vamos a poner ahora un ejemplo de algunas cargas. Por ejemplo, una carga puntual. Aquí vamos a poner una división. Una carga puntual. Si esto es un elemento, una viga, llamémosle, a ver, vamos a hacer un mejor dibujo. Si esto sería una viga, una carga puntual sería de esta forma. Entonces, una carga puntual es una carga que actúa en un punto, ¿sí? Esa es una carga puntual. Otro tipo de carga es la carga eh, axial. Entonces, si aquí tengo el elemento, una carga axial sería en este sentido. O sea que va a lo largo del elemento. Como si alguien estuviera frotando. Entonces es una carga que actúa a lo largo del elemento. Mientras que una carga puntual es una carga que actúa en un punto. ¿Sí? Entonces fíjense la diferencia entre lo que es una carga axial y lo que es una carga puntual. Entonces una actúa en un punto y otra actúa a lo largo del elemento. ¿Sí? Como si estuviera rozando. Hay también la otra carga, es la carga distribuida. Entonces la carga distribuida uniforme. Entonces, ¿en qué consiste? Aquí tengo el elemento y la carga sería en este sentido. O sea que actúa en sentido perpendicular, pero en toda la superficie. Y es uniforme, es decir, que es la misma carga en toda la superficie.
Y después tenemos la carga distribuida no uniforme. Entonces, ¿en qué consiste esto? Aquí tenemos el elemento y la carga actúa con variación. O sea que varía en magnitud. Entonces aquí es un mismo P, aquí va a ser un mismo valor de Q, y aquí va a ser Q1 y aquí va a ser Q2. O sea que la carga va variando, ¿sí? No es la misma, no se mantiene uniforme, sigue una secuencia geométrica. Y después tenemos lo que es el tren de cargas. Entonces el tren de cargas se refiere cuando las cargas actúan en conjunto. Por ejemplo, algo así. Pone con unos círculos para explicar que es un tren de carga y estas cargas actúan juntos. Y aquí podría ser P1, P2 y P3. O sea que en el tren de cargas, las cargas actúan en un punto, pero todo va como conjunto. Esto podría asemejarse a lo que pasa con un camión, ¿sí? ¿Han visto las ruedas de un camión? Entonces son como si tuviera el tren de cargas en ese sentido, ¿sí? Entonces, especialmente cuando vemos el asunto de los puentes, ahí es donde vemos lo que es el tren de cargas. Entonces, es importante que conozcamos esto. A ver, esta tabla de acá tenemos que saberla como la tabla de multiplicar. Tenemos que conocer los diferentes tipos de cargas y saberlos identificar. Y sobre todo, es importante que conozcamos lo que son las reacciones. Entonces, las reacciones, según la segunda ley de Newton, ¿se acuerdan qué dice la segunda ley de Newton? Ante una acción hay una reacción, ¿no? Entonces, si damos un golpe a la pared recibe el impacto del golpe, pero nosotros sentimos la fuerza del impacto. Entonces, a una acción siempre va a haber una reacción de los elementos. Entonces, los apoyos que impiden el movimiento también pueden ejercer una reacción contraria a la acción que se está dando. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en qué consiste esto. ¿Cómo se llama este apoyo? Móvil. Móvil. Este es el apoyo móvil. Entonces, este se opone a que el elemento se mueva en sentido vertical. Entonces, tiene una reacción vertical.
¿Cómo se llama este? Fijo. Bien, este es el apoyo fijo. Este se opone a que haya un movimiento horizontal y vertical, por lo tanto, tiene dos tipos de reacciones. Después viene lo que es esto. ¿Cómo se llama este? Empotrado. Esto se asemeja a lo que pasa con los postes, ¿no? Esos postes de concreto que se hacen huecos y se los coloca, ¿no? En semienterrados y se lo vacía cemento encima, ¿no? Entonces es un apoyo constructivo, o sea que se vuelve empotrado, donde no se puede mover a ningún lado. Entonces este no permite desplazamiento horizontal, ni siquiera el vertical y tampoco permite un giro. Y por último, vamos a ver este otro. ¿Cómo se llama este? ¿Cuál es su nombre? Guía. Bien. Es lo que se conoce como un pasador. Entonces, esto es la guía. Y este solamente tiene una reacción en este sentido y evita un giro en este sentido. Entonces, esto también es importante conocer. Entonces, tipo, nombre, y esto es reacciones. Entonces, lo mismo es acá. Este es el tipo, este es el nombre, grados de libertad y movimiento. Entonces, esto es lo que tenemos que saber de memoria, ¿no? Esa tablita. Entonces, vamos a empezar a practicar con esto y nos va a ayudar a aprender más. Vamos a determinar un concepto más adelante que se llama el grado de isostaticidad, ¿ya? Pero antes empecemos a practicar con algunos ejercicios básicos. Voy a dividir la pizarra. Esto lo voy a subir al Classroom en su momento. Ahora no. Bien. Esta es una viga. Voy a poner un apoyo. Así. El primero, ¿qué tipo de apoyo es? De la izquierda. Fijo. Bien. Y el de la derecha. Móvil. Eso. Muy bien. Ahora, veamos las reacciones. ¿Cuántas reacciones tiene el apoyo fijo? Dos. Eso. Dos reacciones. Una es en sentido vertical y otra, ¿qué sentido tiene?
Horizontal. En sentido horizontal. O sea, las reacciones son donde no se puede mover el apoyo. Es lo contrario al movimiento. En el apoyo móvil que aparece acá, ¿cuántas reacciones tiene este? Una. Vertical. Eso. Entonces voy a poner vertical. Entonces, es importante que aprendamos a distinguir el tipo de reacciones. Vamos a ir a otro caso. A ver, el apoyo de la izquierda, ¿Empotrado? bien, el empotramiento. ¿Y cuántas reacciones tiene este caso? 3. Una vertical, otra que es horizontal. ¿Y cómo sería la tercera? ¿Qué puede girar? Eso, el giro, no puede girar. Perfecto. ¿Y este, el derecho? Vertical y horizontal. Eso. Tiene una reacción vertical que no deja moverse y una reacción horizontal. Entonces, podemos ver más casos, ¿ya? Las estructuras pueden tener todo tipo de forma. Fíjense esto. Esta es una estructura. Recuerden que el término estructura hace entender a un conjunto de elementos unidos entre sí que interactúan, compuesto de vigas, columnas, apoyos y articulaciones, ¿no? ¿Cuántas reacciones tiene? De la izquierda, vertical y un Horizontal. eso. Este, vertical, horizontal y un momento, ¿ya? Acá hablamos de un vertical. Y aquí hablamos de un vertical, un horizontal y un giro o momento, ¿sí? Entonces, solo estas reacciones existen en los apoyos, no en las uniones ni articulaciones.
Este tipo de estructura que vemos acá se conoce con el nombre de pórtico. ¿Ya? Pórtico. Y este se conoce con el nombre de pija. ¿Sí? Y luego vamos a aprender más cosas, ¿no? En el futuro. Bien. Hay arcos también, ¿no? Cerchas, cables. Eso también vamos a estudiar en este curso. Pero lo importante es de que aprendamos eh, a identificar lo que son las reacciones en los apoyos. Muy importante, ¿no? Vamos a definir un concepto que nos va a ayudar bastante a resolver nuestros problemas. Este se llama el grado de isostaticidad. Entonces, este grado de isostaticidad se lo conoce con la letra G, ¿ya? Entonces, el grado de isostaticidad G es igual al número de reacciones menos el número de ecuaciones de equilibrio menos el número de ecuaciones especiales, ¿ya? Entonces, eso del número de ecuaciones especiales lo vamos a ver luego, pero aquí voy a definir G, es el conocido como el grado de isostaticidad. R es el número de reacciones. E es el número de ecuaciones de equilibrio y E es el número de ecuaciones especiales. Entonces, ya hemos hablado lo que son las reacciones. Ahora hablemos acerca de las ecuaciones de equilibrio, ¿ya? Y ese es un concepto que tenemos que identificar. Hablemos de lo que son las ecuaciones de equilibrio. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, tengo aquí una partícula donde actúan diferentes fuerzas. Esto va a ser horizontal de 1, horizontal de 2, vertical de 1 y la vertical de 2. Entonces, si este elemento no se mueve, aunque están actuando muchas fuerzas, ¿qué significa? ¿En qué estado se encuentra este elemento? Si no se mueve, Reposo. en reposo. Y para nosotros lo vamos a llamar en equilibrio. No solo reposo, ¿no? Sino que el elemento está en equilibrio. A ver, denme un momento.
Bien, entonces el elemento está en equilibrio. Entonces ahí está el elemento en equilibrio. Entonces, si está en equilibrio, eso significa que la sumatoria de las fuerzas horizontales es 0. ¿Sí? La sumatoria de las fuerzas verticales es 0. Y la sumatoria de los momentos es también 0. Porque puede que haya aquí un M1 y haya un M2. Entonces eso significa que horizontal de 1 más el horizontal de 2 tiene que ser 0. Y vertical de 1 más la vertical de 2 tiene que ser 0. Y aquí sería que el momento en 1 y el momento 2 tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, a eso nosotros lo llamamos un sistema en equilibrio. Entonces, mucho depende del sistema. Por ejemplo, este es un sistema en 2 dimensiones. ¿Sí? Cuando tengo las verticales y tengo las horizontales y tengo los momentos. Pero también podría haber un sistema en 3D, ¿sí? Un sistema en equilibrio en 3 dimensiones. Tendría que ser así, así, tendría que ser así, y tendrían que haber momentos en las 2 direcciones. En 3 direcciones en realidad, ¿no? Entonces el número de ecuaciones ya no es 3, sino que las ecuaciones de equilibrio son 9. ¿Sí? 9 son las ecuaciones de equilibrio. Aquí simplemente son 3 y aquí ya son 9, ¿no? Y es mucho más complejo. En este curso solamente nos vamos a basar en los sistemas en 2 dimensiones. Y esto de las 3 dimensiones lo vamos a dejar para nuestro amigo SAP 2000. ¿Ya? Entonces el SAP 2000 utiliza las matrices de rigidez y demás. Eso van a ver cuando estén en estructuras hiperestáticas. Y con la ayuda de la matriz de rigidez se puede analizar sistemas en 3 dimensiones. Pero eso no es el objetivo del curso.
Entonces, cuando hablamos del sistema de equilibrio, son tres ecuaciones de equilibrio que vamos a utilizar en todos los casos. Ahora, ¿qué son las ecuaciones especiales? Lo vamos a dejar eso para un futuro muy próximo. ¿Ya? Todavía no estamos preparados como para hablar de las ecuaciones especiales, sino que hasta aquí es suficiente para poder entender lo que son las ecuaciones. Practiquemos con este asunto del grado de isostaticidad. Entonces, si hablamos del grado de isostaticidad, ¿sí? Vamos a hacer así esto. Cuando el valor de G es menor a 0, se determina una estructura hipoestática. ¿Ya? Cuando el grado G es igual a 0, eso se llama una estructura isostática. Entonces, en esto nos vamos a concentrar. Y cuando G es mayor a 1, es una estructura hiperestática. Eso es una materia de séptimo semestre. Estructuras hiperestáticas, que es casi lo mismo que esta materia, solo que tiene un grado de complejidad. Calculamos deformaciones, desplazamientos, pero también consideramos estructuras hiperestáticas que son diferentes a las isostáticas. Y vamos a ver más adelante por qué son diferentes. Y casi siempre tenemos estructuras hiperestáticas porque son más económicas. Y también vamos a ver por qué. Por ahora es muy temprano hablar de eso. Bien, vamos a practicar un poquito sobre el grado de isostaticidad, que es importante saberlo. Entonces tenemos una viga que tiene este tipo de apoyos. Aquí habíamos dicho que hay un apoyo vertical, un apoyo horizontal, y aquí tiene un apoyo vertical. Entonces, el grado de isostaticidad, G, es el número de reacciones menos el número de ecuaciones de estática menos el número de ecuaciones especiales. Aquí no hay nada de especial, así que este valor va a ser 0. Luego les voy a mostrar cuando este valor ya toma un número diferente de 0. ¿Cuántas reacciones tenemos en este sistema? Tres. Bien. ¿Cuántas ecuaciones de la estática Mm, para este sistema de 2 dimensiones? 3, ¿no ve? Entonces es 0. Entonces es una estructura isostática. Ahora vamos a ir a nuestro ejemplito de acá arriba.
Teníamos esto de acá, lo voy a copiar nomás ya. Bien. El grado de isostaticidad, ¿cuántas reacciones? 5. 5. ¿Y cuántas ecuaciones de la estática en 2 dimensiones? 3. Eso es. Bien, bien, Roxana. Siempre van a ser 3. Entonces, esto es 2. Esta es una estructura hiperestática, grado 2. Entonces, es importante eso. Esto en este curso no vamos a poder resolver. Ya lo vamos a dejar para séptimo semestre en la materia de estructuras hiperestáticas. Pero yo les aseguro una cosa, no sabes isostática, no sabes hiperestática nada. O sea que la base de hiperestática es saber bien lo que es isostática. Vamos a ir a otro caso. Vamos a ir a esta estructura. Entonces, vamos a calcular el grado de isostaticidad. ¿Cuántas reacciones? 9. Bien. 9. ¿Cuántas ecuaciones de la estática? Es una ecuación, es un sistema 2D. 3, ¿no? Es igual a 6. Entonces, hiperestática, grado 6. Entonces, mientras más mayor grado es más compleja la estructura, ¿no? Pero son económicas. Luego vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, esto lo hacemos porque únicamente nosotros vamos a poder resolver estructuras isostáticas. O sea que los métodos que vamos a aprender en este curso solo son aplicables a estructuras isostáticas. Entonces no son aplicables a estructuras hiperestáticas. Es otra materia eso, ¿no? Bien. Entonces no necesariamente una estructura isostática tiene que ser una viga. Puede ser un pórtico, un arco y demás, pero siguen siendo estructuras isostáticas. Y en la realidad podemos ver ejemplos. Por ejemplo, ustedes han debido ver el tablero del baloncesto, ¿sí? Si dibujamos el tablero del baloncesto, es una cosa así, donde viene una plancha y aquí viene el aro, ¿no? Y la malla, ¿sí? Algo así, ¿no? Entonces esto podríamos asemejarlo a una estructura de esta forma. ¿Qué tipo de apoyo sería acá? Aquí. El potrado. Eso. Y aquí está la carga, ¿no? Porque el basquetbolista se le ocurre colgarse, ¿no? Entonces, las estructuras que nosotros vemos en la realidad pueden asemejarse a elementos de este tipo. Por ejemplo,
Si ustedes imaginan un edificio, ya, de varios pisos, ¿sí? Imagínense el edificio de esta forma. Entonces, en esta parte tiene apoyos empotrados, ¿no? Entonces, las estructuras podríamos transformarlas a estos sistemas que estamos viendo ahora y empezar a resolverlas. Entonces, ¿qué es lo que queremos encontrar? Lo que queremos encontrar son los esfuerzos que actúan en los elementos. Y conociendo esos esfuerzos, nosotros podemos diseñar los elementos para que puedan resistir los esfuerzos. ¿Sí? Imaginemos esto. Tengo un bloque donde estoy sometiendo a una carga P. Eso está empotrado. Entonces, esta carga ejerce una acción sobre este cuerpo. Y eso significa que en el interior de este cuerpo, el elemento está siendo sometido a una carga de compresión, que no va a ser P, ¿no? No es P. Es una carga de compresión C, ¿sí? Pero si yo estuviera jalando, entonces en vez de haber tracción, acá tendría que haber, perdón, en vez de haber compresión, tendría que haber una tracción. O sea que las acciones sobre los elementos originan esfuerzos o fuerzas dentro de los elementos. Entonces, si consideramos una viga y ustedes se suben encima de la viga, ustedes van a notar que la viga se va a flexar. Pero si empiezan a saltar sobre la viga, es posible que la viga se parta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocasionado la falla de esa viga? Pues los esfuerzos que nosotros hemos inducido en la viga. Entonces, ante una acción, siempre hay una reacción de los elementos. Y hay un sistema de esfuerzos que está empezando a actuar dentro del elemento. Y el objetivo de esta materia es conocer y calcular esos esfuerzos que actúan, que son el resultado de las acciones que intervienen en los elementos. Vamos a dividir la pizarra un poco más. Bien, entonces vamos a hablar de un término que se llama la convención de signos. Esto es importante determinar porque los esfuerzos tienen que orientarse. Esto de acá es un esfuerzo, una fuerza horizontal. ¿Sí? Esto de acá es una fuerza vertical. ¿Y esto de acá qué sería? ¿Qué tipo de fuerza es? Momento. Sí, es un momento. ¿Ya?
Entonces, todos los que estén en esta dirección, todas las verticales, las horizontales y los momentos que estén así, son considerados positivos. ¿Sí? Y generalmente depende del análisis de los elementos. Cuando estoy analizando un elemento y lo empiezo a analizar desde el punto A hasta el punto B, haciendo un seguimiento. De manera. Cuando hago este análisis del punto A al punto B, del punto A al punto B, entonces esta convención me va a ayudar. Positivos. Pero si hago un análisis diferente del punto B al punto A, o sea que estoy empezando al revés, entonces el signo va cambiando. ¿Sí? Esto va a ser positivo. Entonces nos vamos a ubicar cuando llegue el momento y vamos a tratar de entender esto mejor. Entonces, si hago un análisis de izquierda a derecha, esta es la convención. Pero si hago un análisis de derecha a izquierda, la convención es diferente. ¿Sí? Pasa lo mismo que, por ejemplo, en algunos idiomas la gente escribe de izquierda a derecha. Ese es nuestro caso, ¿no? Pero hay otros idiomas donde la gente escribe de derecha a izquierda. Y hay algunos que escriben de arriba hacia abajo, ¿no? Como los chinos, ¿no? O algunos escriben de derecha a izquierda, también algunos chinos escriben de esa forma, ¿no? Esa es su convención, ¿no? Y hasta el volante, ¿no? En algunos países es al otro lado y de otros es al otro lado. Son convenciones o sistemas de signos, ¿no? Que ellos tienen, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno tiene que mantener la derecha si va a conducir, pero en otros países como Alemania o algunos países europeos o asiáticos, mantienen el volante a la derecha, no a la izquierda, ¿no? Y mantienen su izquierda y no su derecha. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con convenciones de signos, ¿no? Que uno tiene que tomar en cuenta. Bien, entonces el objetivo es empezar a hacer los análisis de los elementos estructurales en base a estas convenciones de signos. Bien, a ver, ¿qué más nos falta? Bien, vamos a empezar ahora con ejercicios. ¿Ya? Creo que ya estamos buen tiempo. Vamos a calcular las reacciones en los apoyos de las vigas y el grado de isostaticidad. Bien. Entonces nos vamos a dar una viga que ahora lo voy a hacer como un palito nomás.
¿Ya? Supongan que esto mide 5 metros. Y tengo una carga que está actuando, que es de 2 toneladas. Y bueno, esta carga está actuando a cierta distancia. Por decir, a 3 metros. Entonces me piden calcular las reacciones en los apoyos de las vigas y el grado de isostaticidad. Entonces, para poder resolver este ejercicio, a este apoyo lo voy a llamar A y este lo voy a llamar B. ¿Qué tipo de carga es esta? ¿Qué tipo de carga es? Puntual. Bien, puntual. Entonces, vamos a determinar el número de reacciones. ¿Cuántas reacciones hay acá? 2. Bien. Entonces, hay una vertical que pertenece a A y hay una horizontal que pertenece a A. Voy a utilizar el sistema de convención. ¿Lo ve? Porque voy a hacer un análisis de A a B. Aquí en B solamente tengo una reacción vertical en B. Entonces, lo positivo es hacia arriba y voy a asumir que todos son positivos. ¿Ya? Entonces, voy a calcular en primer lugar el grado de isostaticidad. El número de reacciones, 3 menos el número de ecuaciones de la estática son 3. No hay ecuaciones especiales, es 0. Entonces es una estructura isostática. ¿Sí? Así que voy a calcular el valor de esas reacciones. Voy a aplicar las 3 leyes del equilibrio. La primera, la sumatoria de las fuerzas horizontales tiene que ser 0. Entonces, la horizontal de A tiene signo positivo porque está en esta dirección de acuerdo a la convención. Es igual a 0. Entonces, casualmente me ha dado 0. 0 toneladas. La otra ecuación de la estática, la sumatoria de las fuerzas verticales es 0. A ver, ¿qué fuerzas verticales hay? Vertical de A y vertical de B apuntan hacia arriba, así que son positivas. Entonces son vertical de A más vertical de B positivos. Y esta, que es una carga vertical, 2 toneladas, apunta hacia abajo y es negativo. Menos 2 es igual a 0, porque solamente son 3 cargas, ¿no? Y si hago operaciones, sé que vertical de A más vertical de B es igual a 2. Bien. La tercera ley de la estática, sumatoria de los momentos es igual a 0.
Entonces, esos momentos son a lo largo de la estructura. Puedo sacar un momento aquí, aquí o donde quiera. Entonces, para poder sacar correctamente los momentos, voy por el camino más fácil. Así que los momentos los voy a ubicar en los apoyos donde más reacciones hay. En este caso, en A. Entonces, los momentos en el punto A es 0. Esa es la teoría. Hablemos acerca del momento. El momento es igual a la fuerza por la distancia. Por ejemplo, si yo tengo este elemento y aquí hay una carga. Si quiero saber el momento en este punto, va a ser esta distancia multiplicado por la carga. Entonces, el brazo multiplicado por la carga. Eso ya se lo ha visto en física, ¿no? ¿Recuerdan? Física 1. No sé cómo se llama aquí. Física 1 es, ¿no? Entonces, en esa materia se ha hablado de la definición de los momentos. ¿Sí? Así que vamos a recordar esos puntos, ¿no? A ver, un momentito. Esto de los momentos es muy importante, así que conviene que lo vayamos repasando, ¿sí? Para que ustedes puedan entenderlo debidamente. A ver, un momento, por favor. Ya. Bien, entonces vamos a sacar los momentos en el punto A. Así que para esto voy a utilizar la ley de la mano derecha. ¿Ya? Entonces, ¿cómo les muestro la mano? Bueno, aquí no se puede mostrar una mano. ¿Sí? Imagínense que ponen la mano derecha en el punto A. ¿Ya? Y con la palma de la mano tratan de tapar todo lo que es la derecha. Entonces, si tapan todo lo que es la derecha, solamente van a ver esta parte. ¿Sí? Entonces, eso es el asunto de la ley de la mano derecha. Así que los momentos podemos empezar a sacarlos de esa forma. ¿Sí? ¿Qué es lo que influye en este punto? En este punto influyen todas las fuerzas que se encuentran equidistantes al punto A. En este punto actúa la horizontal de A y la horizontal de B. Pero como actúan en el punto, el brazo
o la distancia equidistante de estas fuerzas con respecto al punto A es 0. Por lo tanto, estas fuerzas se hacen nulas. Por eso es estratégico que nosotros utilicemos los momentos en el lugar donde más actúan las fuerzas. ¿Sí? Bien. Ahora, esta de acá, esta carga de 2 toneladas, está a cierta distancia del punto A y tiene un brazo. Y esta otra reacción que está en el punto B está a 5 metros del punto A y ejerce también un momento. Entonces, únicamente vamos a tomar los que tienen distancias cuantificables, mientras que estos que no tienen distancias, entonces no las tomamos en cuenta. Entonces decimos 2 toneladas lo multiplico por el brazo, que es 3. Eso es en este sentido, o sea, va en el sentido de las manecillas del reloj y todo lo que va en sentido de las manecillas del reloj es positivo. Esta vertical de B va en contra de las manecillas del reloj. Con respecto al punto A va en contra. Entonces toma el valor negativo. ¿Ya? Entonces sería menos vertical de B, la fuerza, y la distancia sería 5. Y eso es igual a 0. ¿Sí? Es igual a 0. Entonces de aquí yo puedo despejar la vertical de B. ¿Y cuánto sería la vertical de B? A ver, calculen. Menos 6 ¿Cuánto? quintos. ¿Cuánto? Menos 6 quintos. Ya. Díctenme en decimales, ¿no? Números con decimales. Tiene que tener la calculadora. ¿Cuánto? 1.2. 1,2. 1.2 toneladas. Hemos hallado la vertical de B. Entonces, la vertical de A, ¿cuánto sería? Cero coma 8. Bien, sería 0,8, ¿no? Entonces, hemos hallado el valor de las reacciones. Entonces, aquí lo anotaríamos 1.2 y aquí lo anotaríamos 0,8 toneladas. Y este sería 0. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si tomamos momentos en B? Tendría que salirnos lo mismo, ¿no? Sumatoria de los momentos en B igual a 0. Estaríamos haciendo un análisis en este sentido, ¿no? De B hacia A. Y la convención de signos
¿Se acuerdan que era distinta, no? Sí, positivo. Esto es cuando es de A a B y esto es cuando es de B a A. Entonces sería primero vertical de A por 5 negativo. Vamos a ver si nos va a salir. Menos vertical de A por 5 negativo. ¿Sí? Y este de acá, 2 toneladas sería 2 por, el brazo sería por 2, ¿no? 2 por 2, pero positivo. Más 2 por 2 positivo igual a 0. ¿Cuánto me saldría la vertical de A? Pero como 8. Eso, ¿no? 0,8. Y la vertical de B, obviamente 1,2. ¿Por qué digo que es 1,2? Por esto, ¿no? Aquí tengo esta ecuación, vertical de A más vertical de B igual a 2. Y como tengo vertical de B, reemplazo y hallo vertical de A, ¿no? Y lo mismo pasa acá, ¿no? Pero al revés. Entonces, fíjense, tengo los mismos resultados, ¿ya? Porque he tomado momentos acá, ¿sí? Puedo tomar momentos en cualquier punto, pero lo que tengo que darme cuenta es del sistema, ¿sí? El sistema, la convención de signos. Si estoy haciendo un análisis de A a B, entonces este de acá. Pero si hago un análisis de B a A, este de acá. Entonces eso ya yo lo voy a determinar en el momento que esté haciendo el análisis. Bien, vamos a ir practicando esto para poder entender mejor. Ya es muy temprano para decir de que ya es suficiente con esto, ¿no? O sea que hay que todavía aprender más cosas, ¿no? Bien, saquemos una evidencia. Si es que alguien se ha olvidado colocar presente, puede anotarlo en el chat del Zoom. No es necesario hacerlo 2 veces. Ya solo una vez es suficiente. Eh, Saquemos una evidencia. Por favor, prendan sus cámaras. Solo un momento. A ver, prendan sus cámaras. Bien, jóvenes, quedamos acá. Así que nos vemos la siguiente semana. Nos vemos.